bienvenidos sean a este primer módulo de este seminario en materia de instituciones de enseñanza. La idea obviamente es abordar en este primer módulo pues todo lo relacionado al mundo jurídico fiscal, ¿de acuerdo? Tendremos un siguiente módulo donde se verán temas prácticos, es decir, ya le pondremos numeritos a todo lo que vamos a platicar hoy, de la mano de otro expositor, otro colega. Y por último, se verán en el tercer módulo todos los asuntos relacionados con las relaciones laborales y de colaboradores, que no necesariamente pueden ser empleados, sino puede haber socios o miembros de sociedades, y los efectos fiscales laborales que ello puede tener, ¿de acuerdo? En el segundo módulo también, de acuerdo a los temarios que tenemos, se verán aspectos relacionados con todo esto de la emisión del CFDI y algunos detalles adicionales. Este módulo es pues eminentemente teórico, déjenme ponerlo de alguna manera, y no necesariamente todo fiscal, sino que tendremos que adentrarnos al mundo de alguna manera societario, al derecho societario corporativo, que es parte de nuestra primera sección de la plática, ¿de acuerdo? Antes de continuar, bueno, les decía, por favor siéntanse en la libertad de aportar, de preguntar, de hacer esto interactivo, ¿de acuerdo? Hablando de enseñanza, y me gusta citar a este pedagogo, un pedagogo brasileño que vivió en el siglo pasado, a lo mejor alguno de ustedes lo ubica, se llamó Paulo Freire. Él de alguna forma revolucionó el sistema educativo en Brasil con muchas propuestas incluyentes, sobre todo pensando en las personas de menos condición socioeconómica. Y me gusta una frase que él tenía, o que se le atribuye a él, y que palabras más o palabras menos decía, todos, absolutamente todos sabemos algo. Y todos, absolutamente todos, ignoramos algo. Y por eso cuando nos juntamos, necesariamente aprendemos. Y esa es un poco la idea de este tipo de cursos, de seminarios, intercambiar también opiniones. Yo pretendo de este lado, por supuesto, ir dando la charla, ir siendo una especie de guía en estos asuntos, compartir lo que conozco sobre estos temas y la experiencia que tengo, pero seguro ustedes tienen mucha experiencia también, muy vasta y en otro tipo de temas o temas complementarios. Entonces, pues tratemos de hacer de este curso en conjunto un foro más que un periquito hablando de este lado, pues también, ¿por qué no? Si lo desean, compartir experiencias, ¿no? En el marco, por supuesto, de nuestro curso, ¿no? Ya, si alguno de ustedes desea hablar de si la teoría de la hermenéutica telúrica incaica trastoca la peripatética notrética de la filosofía aristotélica, con mucho gusto, pero en otra ocasión, ¿no? Bien, sin mayor preámbulo, pues vámonos a... Esto lo hago para vocalizar, Si algo se me atora es que algo anda mal con mi voz, pero creo que vamos por buen camino. ¿Cuál es nuestro temario general? Primero entraremos a las bases legales de operación, antes de entrar al mundo fiscal. Nos pasearemos un poco brevemente por la Constitución, la Ley General de Educación. Ustedes deben saber que tenemos nueva Ley General de Educación, ¿verdad? Emitida el 30 de septiembre pasado, con todos los bemoles que pueda tener, con todas las aristas que pueda haber, pero bueno, de alguna manera sí es algo interesante. No nos va a afectar para efectos prácticos en nuestro curso, es decir, sobre lo que vamos a platicar, que va muy ligado al ámbito fiscal, un poco al ámbito laboral sí, pero en el módulo correspondiente. Pero bueno, ustedes saben que tenemos esta nueva disposición. Y luego nos iremos a los aspectos civiles de operación. ¿Por qué vamos a hacer hincapié en los aspectos civiles? Porque la mayor parte de nuestras instituciones de enseñanza recaen en el mundo civil. Vamos a platicar, me adelanto brevemente, en materia fiscal en realidad no me exige la ley fiscal tener un tipo de sociedad como colegio. Puedo ser asociación civil, puedo ser sociedad civil, pero también puedo ser sociedad mercantil, o puedo ser una persona física con actividad de tipo profesional o incluso semiempresarial. Es decir, hay diversos tipos de formas de brindar el servicio educativo en el mundo fiscal. Sin embargo, nos detendremos sobre todo en los aspectos civiles porque ofrecen, y es parte de lo que queremos compartir, ofrecen diversas ventajas y diversas formas de operación que pueden ser facilitadoras al momento de la toma de decisiones o de movimientos
corporativos dentro de ese tipo de sociedades. Por eso nos detendremos un poquito ahí. Luego le entraremos de lleno ya al impuesto sobre la renta y veremos que hay dos regímenes fiscales, como seguramente ustedes saben, y nos pasearemos por ellos porque, bueno, me atrevo a pensar que todos aquí somos contadores de origen o profesión. No, por aquí nos dicen que no. ¿Qué profesión tiene? Derecho. Licenciado en Derecho, ¿y por allá? Contadores. Contadora, contadora, bien. Por allá, si hay alguien en línea que tenga una profesión distinta, sería adecuado o conveniente que lo expresáramos. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay ciertos tecnicismos que también hay que elaborar de otra manera. El tener aquí un abogado seguramente también nos va a brindar otra perspectiva para entender ciertos conceptos. Pero en términos generales, lo que sí entendería es que todos están de alguna manera involucrados en el mundo de las instituciones de enseñanza, ¿no? Digo, también habrá quien esté aquí por amor al arte, que bueno, también se vale y es bueno. Seguramente sabrán entonces que existen dos regímenes o dos grandes regímenes cuando una institución de enseñanza es una persona moral, que casi siempre lo es. Insisto, hay instituciones de enseñanza que en su momento pudieron llegar a ser hasta RIFs, o sea, hay de todo, pero la mayor parte se concentra en instituciones de enseñanza, personas morales. ¿Por qué? Porque unas de ellas ofrecen una gran ventaja, poder transformarse en una persona moral con fines no lucrativos o que conocemos como no contribuyentes, que como su nombre lo indica no contribuyen o aparentemente no contribuyen. Porque además, en un siguiente tema veremos qué pasa con el IVA y algunas disposiciones de Código Fiscal de la Federación. De repente hay colegios, yo me he topado con algunos, ya hoy día menos, pero hace varios añitos todavía los colegios que estaban en este rubro del título 3, los no contribuyentes, de repente creían que no contribuían, pero en nada. Y el régimen de no contribuyentes está creado en impuestos sobre la renta, es decir, es para impuestos sobre la renta. La ley del IVA es otro boleto, y si tienen que contribuir en IVA, por supuesto que lo tienen que hacer. Ahora bien, estar aquí, pues sí es muy bonito en el sentido de no tener que contribuir en los términos que lo hacen las personas morales del título 2, pero hay un chorro de requisitos y cada vez nos la ponen un poquito más difícil. La reforma 2017, es decir, lo que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2017, fue con una fuerte fiscalización y control hacia las donatarias en general, que sí les conocemos también estas del título 3, y varias de ellas pues están todavía implementando. Hay varias que todavía no tenemos claro qué va a pasar, ¿no? Por ahí nos dijeron, oye, necesitas un gobierno corporativo y el SAT dirá cómo, pero asumimos que no han tenido tiempo de ver cómo porque todavía no tenemos reglas claras al respecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien estar aquí pues es el paraíso, para llegar al paraíso cuesta, ¿no? Eso nos han dicho también los religiosos de alguna u otra manera. Por otro lado, si no puedo cumplir con todas estas disposiciones para ser de este régimen del título 3, entonces no me queda de otra más que transformarme en una persona moral del régimen general. Pero ahí también, si bien nos transformamos en contribuyentes de facto y de derecho, por supuesto, aquí también vamos a ver algunos aspectos que podemos aprovechar. Obviamente por cuestiones de tiempo no podremos adentrarnos al 100% aquí. Sin embargo, veremos los aspectos más importantes. Y como ya les adelantaba, por último, veremos aspectos relacionados con el IVA y con el Código Fiscal de la Federación. Vamos a ver cómo empieza todo este chisme. Pues las bases legales de operación, en principio, pues obviamente tengo mi marco constitucional. La Constitución básicamente me da 2 o 3 conceptos que después vamos a retomar. El primero es el artículo 3, que es el que regula los temas educativos en principio como un derecho fundamental, lo que llamamos antes garantías y ahora derechos humanos, etcétera, pues me dicen que la educación preescolar, primaria y secundaria forman la educación básica, pero que además existe otro concepto que es educación obligatoria, donde estará la básica y la media superior. Mucho se ha hablado sobre la necesidad, sobre todo en este gobierno, lo habrán notado, lo habrán escuchado, de convertir también como obligatoria la educación superior, ¿no? Y pareciera que hacia allá hay una tendencia, sin embargo la Constitución no ha sido reformada, sigue siendo obligatoria hasta la media superior, ¿de acuerdo? De la educación superior para arriba ya no es obligatoria. Ahora bien, este mismo artículo 3
en su fracción sexta, le da vida a las instituciones de enseñanza privadas. Esa fracción sexta establece que los particulares pueden impartir educación en todos sus tipos y en todas las modalidades. A pesar de tener una educación básica y obligatoria técnicamente o teóricamente a cargo del Estado, los particulares pueden intervenir. Para ello el Estado deberá otorgar o en su caso retirar un concepto que ustedes seguramente manejan al derecho y al revés, que es el famoso REVOE, el reconocimiento de validez oficial de estudios. El Estado lo podrá otorgar, pero además, en el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria, que es la básica, más la normal, los particulares no necesitan REVOE, necesitan autorización expresa. Entonces hay dos conceptos. Uno es la autorización y el otro es el reconocimiento de validez oficial. Adelante. ¿Cuál es la diferencia en estos dos casos? Bueno, la diferencia en términos constitucionales, y la Ley General de Educación lo rescata, es que yo puedo tener o no REVOE. Me conviene como institución de enseñanza. Me adelanto un poquitín a la Ley General de Educación. La Ley General de Educación establece que si yo tengo REVOE, entonces los estudios que yo imparto son válidos en toda la República. Me hacen pertenecer a una cosa que se llama Sistema Educativo Nacional. Pero es optativo. Si yo quiero REVOE, lo obtengo, y si no, no. Incluso el REVOE, me lo aclara la Ley General de Educación, lo obtengo por planes de estudio. Es decir, yo como institución de enseñanza puedo tener REVOE en algunos planes y en otros no. Pero es optativo. La gran diferencia es que esta es autorización. Eso quiere decir que aquí es sí o sí. Si usted como institución de enseñanza quiere enseñar, quiere impartir educación preescolar, primaria, secundaria o normal, la educación para los maestros, necesariamente es autorización, no es optativo. En cambio, si estoy a nivel superior o medio superior, no me obligan a tener autorización, pero puedo acceder al reconocimiento de validez oficial. ¿Me explico? Obviamente, casi todas las instituciones de enseñanza, por lo menos las más serias, tienen reconocimiento de validez oficial, porque eso permite, de alguna forma, déjenme expresarlo así, vender la cartera de estudios de otra manera. No es lo mismo que yo pueda estudiar una licenciatura con REVOE que una licenciatura sin REVOE, o doctorados, que por ahí hay algunos que son así como medios doctorados patitos, ¿no? Que, oye, el reconocimiento, pues ese está en trámite, o vamos a ver, ¿no? Y entonces la gente puede llevarse un mal trago, un mal sabor de boca, al realizar todo un esfuerzo estudiantil, valga la expresión, y al final no tener el reconocimiento de validez oficial. El reconocimiento de validez oficial, al darme la pertenencia al Sistema Educativo Nacional, implica que es oponible, voy a utilizar una expresión jurídica y espero que lo haga bien, oponible ante terceros, de alguna forma. Es decir, ante cualquier institución, ¿vale? Incluso en el extranjero. Así como extranjeros que vengan de otro país a estudiar a México pueden obtener la revalidación de estudios, que es otro concepto aparte. ¿Me logro explicar? Bien. Esto es lo que la Constitución, términos más, términos menos, nos dice. Y eso mismo es rescatado por la Ley General de Educación, que como les señalo aquí, tenemos una nueva del 30 de septiembre del 2019. Esta Ley General de Educación establece que existen 3 niveles básicos educativos. Existe educación también para adultos, educación indígena, etcétera, pero nos vamos a enfocar en estos 3. El primero es la educación básica, que fíjense, la Constitución sigue hablando de la preescolar, primaria y secundaria, pero esta nueva ley incluyó la educación inicial dentro de la básica. Antes de que entrara en vigor esta Ley General de Educación, había un apartado especial para la educación inicial, que no era preescolar, y decía la educación inicial es aquella enfocada a todos los menores de 4 años. Esto que conocemos como lactantes maternal 1, maternal 2 y cosas así, ¿no? Ya ven que, bueno, pues una dinámica social, no lo podemos negar, que mientras más rápido aventemos al niño a la escuela, pareciera que es lo mejor, ¿no? Contra otras posiciones, por ejemplo, la danesa, que es muy conocida y ampliamente difundida en el mundo, donde los menores de edad se quedan mucho más tiempo en casa, ¿no?
pero aquí parece que ya es una forma de deshacerse de ellos, no sé. Es simplemente la externalización de un punto de vista, no estoy diciendo si está bien o está mal, pero ya los niños apenas, y creo que todavía en pañales van ya a la escuela, ¿no? Y desde las guarderías, que es un negociazo además, ¿no? Yo te voy a sentar un poco al tema, digo, ustedes lo conocen, las escuelas pues técnicamente no son organismos diseñados para lucrar y sin embargo terminan siendo negocios bastante buenos. En fin, la educación media superior ya me establecen entonces que va a ser la de bachillerato y los demás niveles equivalentes a estos, incluso la educación profesional que no requiere bachillerato, los famosos bachilleratos técnicos en general, ¿no? O carreras técnicas que todavía hay por ahí. Y luego está la educación superior, que es de licenciatura para arriba. Ya todo lo que quiere usted hacer, especialidades, maestrías, doctorados, opciones terminales para la conclusión de estudios de este tipo, etc. Postdoctorados. Todo esto es educación superior. Ahora bien, la educación impartida por particulares, el artículo 146 de esta nueva ley, antes el 54, nos vuelve a retomar lo que decía la Constitución y nos dice, mira, requieres autorización expresa del Estado para impartir preescolar, primaria, secundaria, normal. Y los demás para la formación de maestros de educación básica, que en general son los normalistas, ¿de acuerdo? Y no requieres autorización, pero podrás obtener el REBOE para el resto de los estudios. Medio superior, superior, inicial, que aquí hay una lagunita ahí media rara en la ley. La Ley General de Educación, esta nueva ley sigue diciendo que empezamos en preescolar. Sin embargo, la básica ya incluye el inicial. Lo lógico sería que la inicial también requiriera autorización, pero hasta este momento, con esta nueva ley, todavía no dicen que requiere autorización. ¿Qué edad se considera inicial y qué edad preescolar? Preescolar se considera, digamos, lo que tenemos como kinder, más en función de la edad, tiene que ver con el nivel. Y la inicial, decía la ley anterior, es de 4 años para atrás. Esa definición de inicial, esta nueva ley ya no la trae, ya no la contempla. Entonces, insisto, ahí como que quedó medio parchadilla la ley. Es una nueva ley, no es una reforma la ley, es una ley completita, entera, nueva. Entonces tenemos ahí algunos ajustes que seguramente poco a poco la Secretaría de Educación Pública se encargará vía reglamentaria, vía la facultad del 79, fracción primera constitucional, empezar a reglamentarlo, ¿no? Por otro lado, ¿qué efecto tengo de contar con REBOE? Ya lo platicábamos hace un momento. ¿Su nombre cuál es, perdón? Juan Carlos Reyes. Juan Carlos. Por allá, ¿me podrían proporcionar sus nombres para ir un poco? Maru, Juan Carlos, Horacio, Alberto, Gaby y María. Bueno, perdón, también no hice una aclaración, si no les molesta, dado que somos, insisto, un grupo pequeño, podemos tener esa interacción un poquito así, por eso les pregunto sus nombres, ¿no? Se me pueden olvidar, perdón, pero intentaré recordarlos. Decía Juan Carlos hace rato, oye, ¿qué onda con el REBOE y la autorización? Bueno, si tienes autorización y REBOE, son específicos para cada plan de estudios. No porque tú como escuela tengas ya un REBOE o una autorización, significa que toda la enseñanza que impartas lo va a tener, sino que vas por planes de estudio. Podrías o no tener, ¿de acuerdo? Ahora, te incorporan, como decíamos, al sistema educativo nacional y eso implica que todos los diplomas, certificados, constancias, títulos, grados tienen valor en toda la República Mexicana. Pero además lo tienes que mencionar, ¿no? Dice por ahí un dicho, si la gallina pone el huevo, pues tiene que cacarearlo. Te ha de haber costado trabajo obtener autorización o REBOE. Entonces, los particulares que impartan estudios con autorización o con REBOE deben mencionarlo en la documentación que expidan y en su publicidad, ¿de acuerdo? Para evitar que, pues, engaños al consumidor, al estudiantado. Pero además, si no lo tienes, también lo tienes que hacer constar, ¿de acuerdo? Como una medida de protección hacia tu consumidor. Deberás entonces mencionarlo en la documentación y en la publicidad si no tienes REBOE por ciertos estudios. Entonces, en tu publicidad, por eso, debemos ser muy claros. Oye, licenciatura en no sé qué tantos, reconocimiento de valencia oficial tal. Estudios de secundaria, autorización
porque esos necesitan autorización, no REBOE, fulano de tal. Pero también puedo tener ahí un curso de idiomas, por ejemplo, ¿de acuerdo? O muchas escuelas, cursos de verano, ¿verdad? Porque pues luego, ¿qué hace uno con los chamacos 2 meses ahí en el verano? Pues hay que mandarlos a que sigan haciendo algo. Y entonces, esos estudios, al no formar parte de mi sistema educativo nacional, tengo que hacer mención también ahí, aunque parecería una obviedad que el curso de verano no tiene reconocimiento de validez oficial, en mi publicidad debería decir y aclarar que no tiene reconocimiento de validez oficial. Entonces, no lo decimos generalmente, esa es la verdad, pero deberíamos. ¿Hay alguna consecuencia para cualquiera de los dos supuestos de decirlo o no decirlo? Lamentablemente, la ley general, digo lamentablemente desde el punto de vista consumidor, Claro. no es una ley que no contempla sanciones, como se conocen sanciones perfectas, donde tienes lo que realizas o la infracción y la multa, como sucede en las fiscales, ¿no? Que sí nos dicen, oye, si haces esto, entonces va a la multa y a lo mejor hasta tiene consecuencias de índole penal. Aquí no. Se parece un poco al derecho mercantil, donde me dicen, oye, tienes que hacer tu asamblea de accionistas todos los años en abril, y si no la hago, pues estás mal, te saco la lengua, ¿no? Pero no pasa nada más. Aquí la consecuencia que sí podría haber es que un consumidor podría interponer una queja. Ahora, esa queja en principio, y estoy hablando en casos realmente extremos, ¿no? Pues yo como consumidor, ¿a dónde voy primero? Pues a lo mejor a la Profeco, pero también puedo acudir directamente a la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué va a hacer la Secretaría? Pues seguramente reprenderme y decir, oye, ponlo. No hay ninguna disposición que me diga, oye, si esto no lo haces, entonces te quito el REBOE, por ejemplo, que sería un castigo a lo mejor fuerte, pero que sí sería un aliciente para decir, oye, sí lo tienes que poner. Sin embargo, no hay una sanción en toda la ley. Lamentable como consumidores, pero así está hoy día, ¿no? Que es una cosa que creo que sí se tendría que regular. Bien, dicho lo anterior, hagamos un pequeño paréntesis para entonces recapitular algunas de las actividades que pueden tener las instituciones de enseñanza. Primero, preponderantemente, pues la enseñanza, ¿no? En teoría eso nos dedicamos, que puede ser con autorización o REBOE, que me dé el mismo efecto de pertenecer al sistema educativo nacional, pero también sin él, porque no lo quiero, cosa rara hoy día, porque me resta competitividad, o porque los estudios en realidad, aunque yo lo pida, no me lo van a dar. Ejemplo, pues el curso de verano, no me van a dar jamás el REBOE. ¿Por qué? Porque no hay un reconocimiento dentro del sistema educativo nacional para esos estudios. Pero las escuelas no solo son escuelas, ¿verdad? Ustedes lo saben. Las escuelas también hacen otras actividades, auxiliares de alguna manera, complementarias a su quehacer, pero que tienen efectos legales y fiscales, por supuesto. ¿Qué hace una escuela? Muy probablemente ofrece transporte escolar, que puede ser obligatorio o no. También tienen cafeterías, venden alimentos, ¿no? También hacen enajenaciones, venta ¿de qué? De uniformes, de útiles escolares, ¿no? Esos cuadernos que en la Merced nos cuestan 9 pesos y que en el colegio nos cuestan 300, bueno, pues es parte de lo que hace un colegio, ¿no? Venderlos. Sí, es una queja. No les voy a decir dónde va mi niña porque si no ya me van a vetar ahí. Pero también vende libros, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y esos libros a veces son no solo impresos, sino ya hoy día electrónicos, o una combinación, un libro impreso que dentro viene un CD o un código QR para que te puedas conectar, etcétera. Es decir, hay varias actividades que tienen que ver con este tipo de instituciones y no solo la enseñanza per se. Entonces, esto lo vamos a volver a retomar cuando ya entremos en los asuntos meramente fiscales. Bien. Efren, Sí, claro, dime, Juan Carlos. también esas otras actividades se pueden delegar a terceras personas. Sí, por supuesto. Esas terceras personas dan una comisión. El micrófono, por favor, Juan Carlos, para que no se Esas oiga. terceras personas pueden hacer otras actividades y en lugar de que sea directo la escuela hacia el alumno, hacia los padres de familia, ellos dan
una comisión por permitir la venta de estos libros, de esos uniformes, y no es necesariamente dentro del colegio, sino es afuera. Así es. Es correcto, podemos tener proveedores de alguna manera, socios de negocios en general, pero proveedores en términos contables, jurídicos, que me realicen ese tipo de actividades sin que sea necesariamente la escuela, ¿de acuerdo? Hoy día el outsourcing, el llamado outsourcing de carácter laboral, híjole, ya nada más lo oímos y hasta que nos da como la temblorina, ¿no? Efectivamente. Viene la reforma con el asunto de la retención del IVA y ese tipo de cosas, ¿no? Pero recordemos que el outsourcing es además un término anglosajón. En realidad no hemos encontrado una palabra, una solita que nos hable de ese concepto, ¿no? Se habla de subcontratación en la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, los artículos 15, 15A, 15B, 15C, subcontratación de carácter laboral, ¿no? Pero puedo, de alguna manera, tercerizar mi actividad sin que ello implique un outsourcing laboral, ¿eh? Por supuesto que lo puedo hacer. Y es natural, eso es natural en los negocios. Imagínense, una escuela que dice, oye, yo prefiero tener mi foco en los estudios que la venta de útiles escolares. Mejor los subcontrato, lo tercerizo a alguien más, ¿no? Si soy un aeropuerto, pues imagínate que también tengas que hacerte cargo de que esté perfectamente limpio el piso, o un hospital, por ti mismo como contribuyente, como una sola entidad jurídica. ¿Puedo tercerizar? Por supuesto que sí. Que no nos dé este tipo de escalofrío al hablar del outsourcing o de la subcontratación. Se vale. Lo que hay que hacer es hacerlo bien. No como un acto de simulación, donde de repente resulta que todo mi personal está por allá y que tengo nada más una sección muy chiquitita de personal y todo lo demás lo tercerizo, y que antes yo tenía el personal y luego lo di en outsourcing, cosas de ese tipo, ¿de acuerdo? Bien hecho, se vale perfectamente sin ningún problema. ¿De alguna forma te quitas de inventario? Incluso de inventario, de espacios, o del mismo foco, insisto, del mismo foco de actividad económica o comercial, ¿no? En otras palabras, pues dedícate a lo tuyo, ¿no? A lo que sabes hacer, a lo que quieres hacer, ¿no? Al core business, como dicen los gringos, a lo que es tu negocio, lo que es lo tuyo, ¿sí? Bien, retomando esta idea, entonces veamos algunas formas legales de organización que los colegios pueden aprovechar. Hablando, insisto, de sociedades. Ya dijimos que puede ser una persona física solita, ¿eh? Pero hablando de sociedades, hay tres grandes rubros: las asociaciones civiles, las sociedades civiles e incluso sociedades mercantiles. ¿Por qué tenemos esto aquí en color rojo ahí como para sobresaltarlo? Porque veremos a lo largo de esta charla, e insisto, aquí venimos a explicar lo que conocemos, son puntos de vista, aquí no hay una posición determinante donde alguien diga, oye, es que esta es. Sin embargo, la sociedad civil, veremos, ofrece diversas ventajas de carácter no solo fiscal, sino operativo a nivel de convivencia de socios, que permiten que los colegios puedan tener una forma de operación más ágil, de decisión, ¿de acuerdo?, sobre lo que implica ser una asociación civil. No porque no se pueda, hay muchos colegios que son asociaciones civiles, también hay muchos que son sociedades civiles y hay algunos que son mercantiles. Sin embargo, la sociedad civil, como iremos viendo, tiene algunos detallitos que nos pueden ayudar al momento de operar adecuadamente. Mi legislación operativa de las dos primeras obviamente es el Código Civil, de la segunda es la Ley General de Sociedades Mercantiles, y aquí tenemos ya una primera diferencia. Si yo me constituyo como colegio o sociedad mercantil, solo tengo acceso al título 2 de la ley del ISR. ¿Qué quiere decir? Que no hay sociedades mercantiles en los no contribuyentes o donatarias autorizadas. Por lo tanto, si decido irme por este camino, aquí ya tengo un primer detalle que tengo que conocer. Porque las cosas cambian, los negocios evolucionan. Y entonces al principio yo puedo pensar, mira, yo no me quiero meter en temas de donatarias, yo voy a poner empresa. Pero al cabo de 3 o 4 años de repente decimos, oye, y si quiero, pues bueno, si te constituiste de alguna de estas dos formas, sí puedes dar el salto.
pero si estás constituida de forma mercantil, ya no. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Ahora bien, ¿qué hace la diferencia en este tipo de sociedades? Bueno, perdón, esta es la legislación base, ya con el articulado en particular, obviamente el Código de Comercio en el caso de sociedades mercantiles, y haciendo la nota aclaratoria, por supuesto, de que hay disposiciones supletorias o complementarias, ¿de acuerdo? La misma Ley General de Educación tendrá que normarme parte de mi vida como colegio. ¿Qué hace la diferencia? Perdón, creo que me salté una, no me salté ninguna. Ahí viene, perdón. ¿Cuáles son mis bases de constitución? Si soy una asociación civil, el Código Civil Federal, que es el mismo para la Ciudad de México, hoy día tenemos un articulado prácticamente espejo, me dice que una AC se constituye cuando varios individuos convienen en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria, hacer algo de carácter preponderantemente, que no tenga, carácter preponderantemente económico. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener un carácter social o ambiental, de protección a la marmota de Xochimilco, si es que eso existe, estoy inventando por supuesto, o cosas por el estilo, de fauna, de flora, temas que no necesariamente tienen una repercusión económica. La sociedad civil, por el contrario, artículo 2688 de esta disposición del Código Civil Federal, sí establece que el carácter es preponderantemente económico, pero sin constituir una especulación comercial. Eso nos ayuda un poquitín, porque como colegio decíamos, oye, mi carácter puede ser preponderantemente económico como escuela, pero sin llegar al lucro, teóricamente, ¿no? Me dirán, oye, en la práctica, pues la verdad es que es un muy buen negocio, lo sabemos, pero teóricamente no es mi actividad preponderante. ¿Qué es actividad preponderante? No hay una disposición en el Código Civil Federal. El que me da una pista es el reglamento del Código Fiscal de la Federación, que me dice preponderante es todo aquello por lo que obtienes más ingresos respecto de otras actividades. Y entonces, si mi negocio es la enseñanza, si mi foco es la enseñanza, y obtengo más ingresos por enseñanza que por venta de útiles, por venta de libros, por cafetería, claramente puedo estar aquí. Tengo una actividad económica, pero sin que se convierta en una especulación comercial. ¿Quiénes especulan comercialmente? Pues obviamente ya hablamos de sociedades de carácter mercantil, que sí poseen un fin de lucro, y que el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 16, pues ya establece que son actividades comerciales, industriales o del sector primario, ¿de acuerdo? Dicho lo anterior, entonces, una asociación civil tendrá actividades preponderantemente no económicas. Una sociedad civil sí tiene o puede tener actividades económicas, pero sin fines de lucro, mientras que la mercantil ya es claramente una sociedad que va a tener lucro dentro de sus actividades. Dentro de estas sociedades civiles está la institución de asistencia privada. Es un tipo de organización distinta. Digamos que está incluida como los no contribuyentes, ¿de acuerdo? Pero no es una sociedad de este tipo. Tienen inclusive su ley particular, las leyes de asistencia privada. Comparten de alguna manera, si es el caso, la característica de ser donatarias autorizadas. Ya entraremos al tema. Comparten esa característica, pero no son sociedades normadas de alguna manera por la legislación civil, ¿de acuerdo? Por lo menos no en ese sentido. Las asociaciones civiles, entremos a ellas brevemente para pasar luego a las sociedades mercantiles. Los aspectos más relevantes, tampoco pretenderíamos en una sesión de 5 horas, donde ya llevamos un ratito, abarcar todo el Código Civil, pero veamos los puntos más importantes de las asociaciones civiles. Mi contrato, me dicen de constitución, es por escrito, de preferencia ante fedatario público. No necesariamente, sin embargo, el no tener una constitución ante fedatario público, pues no me da el derecho a que todos mis actos produzcan efectos contra tercero. En otras palabras, puedo serlo con un contratito, pero pues, la verdad es que en la práctica nadie me va a pelar afuera, ¿sí? Entonces, aunque el código no establece que sea necesariamente ante un fedatario público, al obtener la inscripción en el registro a través de ese fedatario, pues sí puedo tener efectos ante terceros.
El poder supremo de las asociaciones reside en la Asamblea General y se llaman director o directores, a quienes tengan las facultades que les conceden los estatutos y la Asamblea. Por otro lado, hablando de estas asambleas, fíjense en esto. La Asamblea se reúne en la época fijada en los estatutos. Aquí no hay de que en abril, cuando quieran. Pero la dirección, los que tienen a cargo la administración, deben citar asamblea cuando para ello fuera requerida por lo menos por el 5% de los asociados. Basta con que el 5% de mis asociados quiera una asamblea para que yo tenga obligación de hacerla. No va a pasar lo mismo en una sociedad civil. Y esto, cuando hablamos de la operatividad de ciertas organizaciones, puede hacer una diferencia importante, porque como todo contrato, salvo algunos venturosos matrimonios, ¿no? Como el mío y el de ustedes. Me están grabando, nada, no es cierto. Todo es miel sobre hojuelas. Digo, el matrimonio, que es al final de cuentas es un contrato, ¿no? Y este tipo de contratos también, pues cuando todo empieza, pues todos somos cuates. Pero en la vida práctica llega a suceder que de repente hay intereses que se van separando, eventos que van suscitando que esa cohesión inicial pueda verse fracturada. Y entonces no estamos exentos en asociaciones civiles, ni sociedades civiles, ni mercantiles incluso, de los llamados socios incómodos, de aquellos que no me dejan operar. Pero ¿cómo molestan? ¿De acuerdo? Y entonces es importante prever en mi organización y a través de ciertos clausulados de mis estatutos, el poder tomar decisiones sin que ese grupo pueda interferir en ellas. ¿De acuerdo? Por eso es un poco el paseo por este tipo de disposiciones, para ver cómo funcionan unas, cómo funcionan otras. Por otro lado, si no lo haces, pues lo hará el juez de lo civil correspondiente a petición de los asociados. Las decisiones son tomadas por mayoría de votos de los miembros presentes, los que estén. No necesito aquí mayorías calificadas, como se suele llamar, que esté más del 50%. No, los que estén, la mayoría decide. Si eran 100 asociados y fueron 3 y 2 dijeron para allá, con esos 2, ¿de acuerdo? Y cada asociado goza de un voto, sin importar el peso específico o el peso ya particular que tenga dentro de la asociación. Porque, seamos honestos, generalmente en las organizaciones como colegios, pues hay quien pesa más por su trayectoria, por lo que aporta, etc. Aquí no, aquí voto por asociado, ¿de acuerdo?